Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. Cada cabeza es un mundo y todos tenemos nuestros propios monstruos. Pero si lo que deseamos es apelar a algo tan escalofriante que todo el mundo convenga que forma parte de sus pesadillas, entonces los payasos son tema de conversación obligado. Si ellos te dan miedo, lo lamento mucho, pero es que mucho por ti. Pues esta noche daremos un repaso por los más terroríficos, aquellos que a lo largo de la literatura, las películas, los videojuegos e incluso la vida real, más pesadillas han alimentado en el colectivo. Agárrate de la silla, pues estos son los 7 payasos más aterradores de la historia. Número 7. Quizás su aspecto es el menos espeluznante de todos, aunque aún así él solo necesita torcer un poco la cara para volverse aterrador. Bozo es lo suficientemente intimidante para quedarse con el 7º escaño en este top, pero también llega hasta acá porque sería una falta de respeto no incluir a aquel que, si bien no empezó, sí que popularizó el miedo por los payasos. Creado por el empresario Alan Livingston e interpretado por multitud de actores a lo largo de 50 años, no cuesta mucho entender que Bozo no solo fue la inspiración del payaso más famoso de la literatura del horror, sino además ha sido la musa tras muchos dibujos aterradores. De hecho, la palabra bozofobia fue acuñada para diagnosticar a la gente que siente terror por los payasos. Pero como dije antes, esta no es solo una mención honorífica al prócer de los payasos. Bozo fue, a lo largo del siglo XX, un ángel para muchos niños, pero un demonio para otros. Número 7. Número 6. Yo tuve el infortunio de ver esta película cuando era niño y todavía hoy no la puedo olvidar. Killer Clowns from Outer Space, por su traducción, Payasos asesinos del espacio exterior, parece un mal film de horror, una parodia incluso, pero créeme que es mucho más que eso. No solo estos seres parecen salidos de tu peor pesadilla, sino además actúan como tal. Las expresiones faciales son increíbles y aun cuando se trata de una comedia negra, el actuar lento e impredecible de los payasos te tendrá siempre con los ojos bien abiertos y deseando poder decirle a las víctimas que corran a tiempo. El tagline de la película ya es suficiente para darte muy mal rollo. Bozos alienígenas con un apetito por encuentros cercanos. Número 6. Número 5. ¿Le temes a la oscuridad? Fue una serie muy popular de terror para chicos durante la década de los 90. Pero gran parte de su estatus de culto se debe al segundo episodio de la primera temporada, titulado Risas en la oscuridad. Y la razón es sencilla. Acá aparecería el personaje más terrorífico de todo el show. Te presento a Zibo el payaso. La historia nos relataba acerca de una atracción terrorífica en un parque de diversiones que tenía mala fama por ser más de lo que parecía. Uno no sabe si son sus ojos, su enorme sonrisa amarilla o su terrible risa eléctrica lo que causa que uno se le quede viendo sin pestañear. No es para menos. Lo que parecía una simple marioneta gigante era en realidad el recipiente de un espectro muy peligroso. Si quieres ver el episodio en español, búscalo abajo en la descripción del video. Número 5. Número 4. Hay que decir que el ocupante del cuarto lugar le quitó el puesto al Guasón y a Violator de Spawn.
que eso sea prólogo suficiente para tender la alfombra roja a este siniestro payaso. Viene de un videojuego, extrañamente no uno de terror, sino el RPG de una franquicia extremadamente popular. Este personaje causó estragos, fue el responsable de la muerte de millones de personas y gobernó el mundo por un año. De hecho, y no es poco decir, está catalogado como el antagonista más malvado de toda la saga Final Fantasy. Te presento, por si no sabes de quién estoy hablando, a Kefka Palazzo. Este tipo fue un militar brillante del Imperio, quien se prestó para un experimento en la que le inyectaron una fusión etérea llamada Magitech. El proceso salió terriblemente mal, destruyendo la sanidad de este hombre, quien procedió a tomar una nueva identidad, vistiéndose y pintándose la cara como un payaso. Sin dudas, Kefka está inspirado en el Joker. Es la mezcla de lo que pasa cuando fusionas la genialidad con la locura. El problema es que Kefka Palazzo logró ser tan poderoso como un dios, y el resultado fue un mundo completamente devastado. Kefka es sin dudas el payaso más nefasto de los videojuegos. Número 4. Número 3. Los ocupantes del tercer lugar, por su época lejana, no fueron tan populares como, por ejemplo, Bozo. En aquel entonces la televisión no existía. Afortunadamente, las cámaras fotográficas sí, y gracias a ellas quedó este increíble testimonio. Uno no sabe qué tan distinta tenía que ser la cultura y más aún los niños de aquella época comparados a los de ahora. Pues si los payasos de entonces se aparecieran a los niños de hoy, habría traumas severos. Aunque quién sabe, quizá esta fue la raíz, el génesis, el inicio de la fobia por los payasos, que de generación a generación subsistió hasta hoy. Los payasos de principio del siglo XX quizá fueron quienes empezaron una de las historias de horror más viejas del mundo. Y sí, eran así de espeluznantes. Lo que estás viendo es material fotográfico 100% real. Número 3. Número 2. Este personaje no podía faltar y lo sabes. Se hizo una pequeña mención de él en el 7º lugar y aquí está, ocupando nada menos que el 2º escaño. Pennywise el payaso tomó la antorcha de Bozo y a la noche de hoy sigue posicionado como el personaje de horror por excelencia en la categoría de los payasos y un referente obligado en el metaverso del terror. Creado por el escritor Stephen King para su novela It, Pennywise es en realidad una entidad extraterrestre, una especie de vampiro cósmico que no se alimenta de sangre, sino de terror. Preda especialmente a los niños, pues el miedo de estos es mucho más delicioso que el de los adultos. Y para conseguirlo, eclipsa el propósito por el que este video existe. Los payasos pueden ser aterradores, así que es normal que esta criatura tuviera, entre su caterva de hórridos avatares, el aspecto de un payaso siniestro como forma predilecta. Lo que sin dudas demuestra que este ente es bastante inteligente y no se entiende muy bien. Por cierto, a pesar de que la forma de Pennywise es masculina, la entidad tras él, una especie de araña a falta de una mejor descripción para la limitada mente humana, es en realidad de sexo femenino. ¿Quieres saber más? Lee el libro, que es muy bueno. Número 2. Número 1. Lamentablemente este viaje debe terminar con una nota baja. Pennywise habría sido el indiscutible número 1, pero lamentablemente hay algo peor solo porque es real. Pasó en verdad y se queda al tope de esta lista no solo por la atrocidad perpetuada, sino porque además esta historia
forma parte del abismo de horror de los payasos. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos seriales, no solo en su país natal, Estados Unidos, sino de la historia. Sus crímenes fueron absolutamente repudiables. Desde el año 1972 hasta su captura en el 78, los forenses determinaron que el señor Gacy había asesinado a 33 niños y adolescentes de sexo masculino, estrangulándolos con una soga. Luego de violarlos no solo en vida, sino además después de muertos, el homicida los enterraba en su casa. ¿Qué tiene que ver esto con los payasos? Simple. Gacy tenía un personaje, un alter ego, que a menudo utilizaba para atraer a los pequeños. Pogo el payaso. Muchos niños, encantados por el carisma de Pogo, lo seguían solo para conseguir un atroz destino en el interior de esta vivienda. Sin embargo, este traje, este maquillaje, eran más que una carnada. Pogo era una parte importante de la psique de Gacy, la media naranja de su locura psicópata, y por ello, lo último que vieron muchos de aquellos niños no fue la cara de John, sino la de Pogo el payaso. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.